Muy buenas tardes, bienvenidos. Empezamos con una mirada al día. Como siempre, Ángel Delgado y Luciano Reboredo para analizar lo sucedido en el día y en la víspera en el aspecto político y social en nuestro país. Ángel, uno de los temas que ha conmocionado al Perú ha sido el secuestro de un grupo de mujeres en Patás, en La Libertad, por los ronderos, acusándolas de hechiceras, y han sido retenidas contra su voluntad, es decir, secuestradas durante 10 días. Han sido liberadas esta madrugada, luego de que la opinión pública, la Defensoría del Pueblo y una serie de instituciones han opinado al respecto. Han sido torturadas y sometidas a una serie de maltratos y de vejaciones, que algunas fotos han trascendido. Realmente es una cosa aberrante, lamentable, y que pone una vez más en la escena y en el debate esta situación de los ronderos que se está saliendo de control. Sí, muy buenas tardes, Luciano. Nuevamente un gusto estar acá en este programa que en su segunda edición tiene como objeto analizar la noticia, pero buscando el trasfondo, qué hay más allá de los hechos que vienen aconteciendo y conmoviendo a la opinión pública. Efectivamente, creo que se trata de un acto reprobable en todo sentido de la palabra. Ninguna persona en su sano juicio puede aceptar que se cometan este tipo de vejámenes contra unas personas, peor aún si son mujeres y acusadas además de algo tan ridículo como ser brujas o hechiceras. Mira, a veces cuando uno lee la noticia parece que nos hubiéramos tramontado a los tiempos medievales en los cuales había caza de brujas, o la experiencia que nosotros hemos visto en el teatro y leído en novelas, la famosa incidente que ocurrió en Norteamérica allá en el siglo XVIII, la llamada las brujas de Salem, la persecución y ajusticiamiento de un grupo de personas que fueron acusadas justamente de ser hechiceras y fueron ejecutadas terriblemente. Entonces, esto por supuesto genera un escozor, un repudio general, pero yo quisiera en esta oportunidad distinguir claramente lo que son las rondas como una institución que tiene un estatuto jurídico reconocido por la ley y la Constitución, de estos manejos que absolutamente tienen un contenido ilegal, que no constituyen para nada el proceder regular de las rondas campesinas y que sin duda pertenece pues a la esquizofrenia de algunos elementos desquiciados que en su fanatismo, en su ceguera, ven brujas y ven pues cosas totalmente anormales. Este tipo de cosas tienen que ser condenadas y tiene que aquí intervenir la justicia a través de todas sus instituciones para condenar, investigar, procesar y efectivamente dar un castigo ejemplar a quienes cometen este tipo de vejámenes. El Perú es uno solo, el Perú tiene un régimen unitario, a pesar de la descentralización, se aplican las leyes, la Constitución y los derechos fundamentales que son para todas las personas sin excepción alguna. Ese es un principio universal de la Ilustración y de las revoluciones democráticas que ocurrieron entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Entonces, este tipo de conductas tienen que ser simplemente condenadas, no importa que sean rondas campesinas o no. Podría haber sido la policía, como yo dije en otro programa a otras personas, las que, por ejemplo, hubieran cometido este atentado contra la libertad, contra los periodistas, igualmente serían condenables. No estamos aquí poniendo en el banquillo a las rondas, como no ponemos en el banquillo a ninguna institución por los actos delictivos que cometen sus componentes, sus integrantes, las personas que dirigen la institución. Hay que saber distinguir esas cosas para poder hacer un análisis definitivo. Lo contrario implicaría, pues, que porque Castillo es lo que es, ya no debería haber presidencia de la República, y porque tenemos parlamentarios de pacotilla, tampoco debería haber Congreso. Ese tipo de razonamientos creo que es profundamente incorrecto, y entonces cuando condenemos este atropello contra un grupo de personas, de ciudadanos, de ciudadanas en este caso concreto, tenemos que hacerlo al margen de la institución a la cual pertenecen y evitar la demagogia, esto es muy importante, Luciano, que para proteger ese crimen
se quiere revestir de la institucionalidad de la ronda campesina o de cualquier otra institución. Ninguna institución está hecha para proteger actos delincuenciales. Claro, y hay que tener mucho cuidado, Ángel, con esta tendencia a revestir de cultura ancestral cualquiera de estas barbaridades, porque Así no es. se trata de eso, ni tampoco de que se permita que interfieran en la vida familiar, en los aspectos íntimos de la vida de las personas, o que puedan sacar de su casa a una persona acusándola de una cosa así. Y otra cosa que me llama la atención es que parece que también hubieran secuestrado a la ministra de la Mujer, a las feministas, a algunas congresistas que siempre son muy vocingleras cuando se trata de cuestiones femeninas y que ahora permanecen muy calladas ante este hecho tan lamentable, ¿no? Yo no sé dónde está la ministra de la Mujer que hasta ahora no se pronuncia sobre este tema. No, sí, claro, mira, yo creo que aquí lo importante es distinguir las cosas. Eso es un método prudente para llegar a conclusiones adecuadas. Las conductas delictivas no están amparadas por ninguna institución, por ningún fundamento jurídico, por ninguna de las instituciones que el Estado democrático de derecho ha generado. De ese punto de vista, es censurable ese pensamiento político vinculado a los sectores radicales extremistas de la izquierda, roja o fucsia, caviar o no caviar, que justamente pretenden esconder estos crímenes con un lenguaje ambiguo, melifluo, eufemístico, que, repito, en el fondo desnaturaliza una institución y finalmente están apañando y siendo cómplices de actitudes delictivas. Creo que esto es muy importante. Y aquí aprovechemos para criticar justamente a este pensamiento político que, para poder llevar adelante sus ideas, no duda en justificar aquellas cosas que son tropelías con el argumento, por ejemplo, de la multiculturalidad, de la autonomía, del pluralismo jurídico y otros más. Las rondas, como cualquier institución, tiene su... Así es. En ese sentido, por ejemplo, me he enterado que ya hay una iniciativa en el Congreso para que el Ministerio de Cultura pase a llamarse Ministerio de las Culturas, ¿no? Con lo cual se va abriendo un poco más este abanico de la multiculturalidad, porque al ser Ministerio de las Culturas, se reconoce ya que en el Perú hay varias culturas. Estas culturas van siendo manifestaciones de un país múltiple, como es un país múltiple, eso nadie lo duda, pero que se va reconociendo a su vez en diferentes culturas que van constituyendo diferentes estados, diferentes naciones, que es una visión ya bastante peligrosa y, como tú varias veces has señalado a lo largo de los últimos tiempos, sería parte de una visión estratégica mucho más grande que proviene incluso de los planteamientos del Foro de Sao Paulo. Sin duda alguna, mira tú, el Ministerio de Cultura es un organismo nacional y tiene que impulsar una política nacional. Su tarea es construir en el campo de las ideas, en el campo de la cultura, la idea de nación que nos legaron los próceres de la independencia hace 200 años. Podemos estar de acuerdo o no con que el proceso nacional de constitución de una nación tiene un conjunto de problemas. Podemos llegar incluso a creer de que hay tareas inconclusas y que sigue siendo la nación una tarea pendiente, inclusive avanzado el siglo XXI. Pero no podemos renunciar nosotros a la idea de ser nación, de construir la nación peruana. Y todos los esfuerzos en el campo de la cultura, en el arte, en la literatura, en la cinematografía, en la producción, en el folclore, tienen que estar orientados a fortalecer una cultura nacional, lo cual no significa que se desconozca que al interior de ese proceso existen particularidades y existen experiencias culturales propias, singulares, de determinados grupos que a lo largo de la historia nacional han venido a conformar lo que va a ser después la nación peruana. Esto lo ha dicho gente inclusive vinculada al pensamiento de izquierda, como José Carlos Mariátegui, y que señalaban con toda claridad la necesidad de integrar al indio y producir una nueva nación cuyo carácter indudablemente tenía que ser un carácter mestizo. Lo dijo el gran escritor apurimeño José María Arguedas cuando señaló la necesidad de tener un país de todas las sangres. Entonces, la idea de construir una nación es fundamental.
A reglón seguido, los que tienen un pensamiento radical izquierdista renuncian a la idea de construir una nacionalidad peruana y entonces lo que quieren levantar a partir de las diferencias que siempre existen, que son productos de la historia, quieren hacer que evolucionen, no en el sentido de converger a un gran movimiento nacional, sino quieren fragmentar la idea de nación y quieren convertirlos en un Estado plurinacional. Entonces, en lugar de afirmar la vocación de los padres de la independencia, que nos legaron una patria libre para construir justamente una nación que dé bienestar y libertad a todos, esta gente recusa esa trayectoria histórica y quiere entonces revivir pueblos originarios para fragmentar y entonces ya no hablar de una nación peruana, sino hablar de una nación quechua, una nación aymara, ashaninka, qué sé yo. Lo han hecho en Chile, en cuyo proyecto de nueva constitución hablan de 25 nacionalidades. Chile ya no es una nación, de acuerdo a la constitución, al proyecto que va a ser sometido a referéndum. Y en el caso de ratificarse, Chile dejaría de ser una nación y sería como Bolivia, un Estado, un país plurinacional. Yo creo Ahora, que eso es una traición a las tradiciones históricas del Perú. Imagínate, Ángel, si Chile, que es un país como culturalmente conocemos, tiene supuestamente 25 naciones, el Perú tendría 200, ¿no? Con la variedad cultural que tenemos. Tú has mencionado Arguedas, Arguedas que propone la idea de un país de todas las sangres, también en alguna parte dice que la tendencia es hacia, por ejemplo, y Arguedas lo dice, ¿no? Hacia la unificación mestiza e incluso habla de la desaparición de lo quechua en el futuro. Y en esto abonan autores como Barayanos, como Uriel García, Víctor Andrés Belaúnde, que habla de la peruanidad por unificación, una síntesis viviente de lo andino y lo español, y que es el camino hacia el mestizaje. Y ese mestizaje, obviamente, no es una camisa de fuerza ni un molde rígido en el cual todo tenga que ser igual. No va a haber nunca una homogeneidad total en la cultura, pues, porque la cultura es variada, es diversa, como puede ser en Europa, que cada 200 kilómetros hay diferentes idiomas y todo, sin embargo, hay culturas que tienen miles de años, ¿no es cierto? Lo mismo en el Perú, tenemos que ir hacia la unidad cultural y hacia la formación de una identidad cada vez más sólida, no a esta disolución de las identidades que solamente podrían abonar en beneficio de ciertos poderes globales, ¿no? Como es el tema de Escazú, que precisamente el día de ayer la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso por segunda vez ha archivado este proyecto de que Perú adhiera a esta convención, este acuerdo de Escazú, que es de alguna forma también renunciar a la soberanía nacional dentro de este mismo contexto de ideas globalistas, de esta misma ideología. Ya en el pasado, hace un tiempo, se rechazó este tema, ¿no? Y yo creo que es muy importante que por segunda vez se haya archivado y esperemos que ya sea la definitiva. Sí, mira tú, para que el globalismo como tendencia pueda aplicarse a los países, es necesario que se debilite el concepto de nación. Es importante que los pueblos pierdan el sentimiento nacional, que no se sientan uno dentro del mundo global. Somos ciudadanos del mundo, pero también tenemos una identidad propia. Esa identidad propia, que repito, ha marcado la historia de los pueblos en los últimos 200, 300 años, es la que hoy día está siendo en cuestión. Y entonces Escazú justamente es un mecanismo para borrar la legislación nacional y someternos a los criterios jurídicos de una visión internacional que no tiene en cuenta el interés del país, sino que mira por otros. Dice que para una visión global. Eso es un truco que no podemos nosotros aceptar. Y por eso me parece muy bien que la Comisión de Relaciones Exteriores de este Congreso haya vuelto a rechazar y mandar al archivo la adopción de este tratado que iba a afectar la soberanía del país en muchos aspectos. Es la soberanía económica, el derecho que tenemos los peruanos de administrar los recursos que la naturaleza y la providencia nos ha dado. Es el derecho a tener una soberanía energética, de manejar los recursos naturales,
manejar nuestro petróleo, nuestro gas, nuestras fuentes hídricas para tener energía que nos permitan desarrollarnos como país, la soberanía alimentaria, tener finalmente una agricultura que nos permita dar de comer a nuestra gente, sin depender tanto del comercio internacional, como es lamentablemente ahora, ya sé que los precios se disparen groseramente. La idea de una soberanía no es una noción anacrónica, como quieren decir algunos, sino corresponde al sentir auténtico de los pueblos. En la medida que somos soberanos, también somos internacionalistas, pero el internacionalismo es una visión distinta en la cual nosotros participamos en el mundo respetando la singularidad de otra nación. El globalismo es una cosa distinta. Quiere eliminar las naciones, quiere romper las fronteras nacionales y crear una suerte de gobierno mundial, una suerte de única humanidad, una suerte de único pensamiento, de única legislación. Y eso yo creo que se da en provecho de algunos intereses que en ese contexto tienen en la hegemonía y va en detrimento de países como los nuestros. Por eso es muy importante la decisión de los parlamentarios que, agrupados en la Comisión de Relaciones Exteriores, han mandado al archivo este proyecto porque, repito, era una afectación a la soberanía del Perú en sus aspectos económicos, en sus aspectos energéticos, en sus aspectos alimentarios y en general era la subordinación de la legislación y la Constitución peruana a los vaivenes e intereses que sean en otras partes del mundo. Yo creo que lo has explicado con mucha claridad, Ángel. Es muy importante que la gente tenga claro este tema de que tiene que haber una reacción soberanista, una reacción patriótica que sirva de dique de contención frente a estos avances del globalismo, ¿no? Que no hay que confundir. El globalismo es como tú lo has explicado, esta tendencia a un gobierno mundial propiciado por ciertas élites y ciertos gobiernos del mundo que quieren imponer un nuevo orden mundial, ¿no? Ahí está el Foro Económico de Davos, que tiene un plan para el 2030 del gran reseteo económico mundial, en el cual vamos a salir perdiendo definitivamente, ¿no? Porque son esas élites que son las que han armado este gran desastre en el mundo y que ahora quieren imponer condiciones a los que no hemos participado del gran desastre para que en ese nuevo reseteo todos salgamos perjudicados y se conserve un statu quo, que no es lo mismo que la globalización, ¿no? El globalismo no es lo mismo que la globalización, Claro, de lo que claro. se habla hace unos años, ¿no? Que más bien es la integración en las comunicaciones, que es lo que implicó que el mundo se convierta en la gran aldea global, ¿no? Que ha permitido que luego se pretenda imponer este gobierno global, que tenemos que estar muy alertas, porque muchas veces vienen estas decisiones y estas imposiciones encubiertas en tratados internacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, vienen tratados internacionales muy importantes sobre el medio ambiente, sobre protección de la infancia, y de contrabando vienen este tipo de artículos ahí incluidos que terminan siendo imposiciones terribles contra la soberanía de los pueblos y de los países como el Perú. Claro, mira tú, la relación que existe entre este globalismo, que es una ideología. Hay que distinguir la ideología globalista del fenómeno histórico que es la globalización. O sea, hoy día nadie puede negar que el mundo ha alcanzado un alto grado de globalización. No es la primera globalización, por cierto. Por ejemplo, cuando se descubrió América a fines del siglo XV, el mundo se globalizó también en esa época. El mundo que era solamente Europa, el norte de África y un poco de Asia, creció significativamente. Entonces, cada cierto tiempo hay globalizaciones. La globalización es un hecho histórico, social, objetivo, que genera retos, demandas y genera una realidad distinta. Pero el globalismo es una ideología, es una concepción de algunos que efectivamente quieren, a partir de ese hecho, generar un gobierno mundial, una uniformidad que liquide las diferencias nacionales y haga del mundo una unidad uniforme. Porque yo estoy de acuerdo que debe haber políticas globales, estoy de acuerdo que debe haber un sentimiento internacional, tenemos que sentirnos partícipes de lo que pasa con los ciudadanos en otros países. Eso es un sentimiento internacional, internacionalista, pero eso no Pero nos no un vuelve pensamiento globalistas. único, Ángel.
pero no un Así es. pensamiento único, ¿no es cierto? Ni No una es un policía de pensamiento pensamiento único, que te no es diga lo una que tienes que norma pensar, única, no es un lo que tienes gobierno que único en decir. última instancia. Porque Así además es. es un gobierno, perdóname, que no se maneja democráticamente. Mira tú, cuando nosotros escuchamos de la gente de la Comisión de Derechos Humanos con sede en Washington o de la Corte Interamericana de Justicia, la pregunta es, ¿esos jueces han sido elegidos por el voto popular? ¿Han sido elegidos por nuestros congresos? Mira tú, aquí hay un gran debate, por ejemplo, cada vez que se eligen a los miembros del Tribunal Constitucional. Y me parece bien, todo el mundo participa, el Congreso tiene que hacerlo con cuidado, que no me parece correcto. Pero ¿acaso los jueces de la Corte Interamericana con sede en Costa Rica han sido elegidos por el Congreso de la República? ¿Responden al voto popular? ¿Responden al ciudadano de nuestros países? Claro que no. Entonces, ellos desarrollan, independientemente de una ideología que no nace de la democracia, que no nace del pueblo, y la imponen porque ellos consideran que son más inteligentes, son más sabios, son más probos que los demás. Y entonces lo que ellos creen en torno al aborto, en torno a un tipo de familia, en torno al matrimonio gay, que es su posición, la quieren imponer como norma, como sentencia. Eso es inaceptable, Luciano. No, y muchas veces el apoyo de instituciones como Naciones Unidas o como el Fondo Monetario Internacional, el apoyo económico o ciertas medidas que pueden beneficiar a los pueblos menos desarrollados del mundo, en África o incluso aquí en Latinoamérica, van condicionados con la toma de medidas de ese tipo, ¿no? Es decir, se les va a dar un crédito, pero tienen que aprobar el aborto, ese tipo de cosas son Así es. inaceptables, por supuesto, ¿no? Mira tú, estaba leyendo a un autor italiano, Diego Fusaro, que marxista él, ¿ah? Pero es un hombre Sí, claro. inteligente. Él dice lo siguiente, ¿ah? Que en el Estado-nación, en el mundo, mal que bien, hay libertades, derechos y procedimientos democráticos. En cambio, en el mundo internacional, la democracia no existe. Para nada, son solamente imposiciones, recomendaciones de un grupo de sabios, de burócratas internacionales que ya no responden ni siquiera a un país, que hacen normas y que quieren que todo el mundo se parezca a lo que ellos piensan. Mira, por eso es importante defender la nación, defender el Estado nacional, porque mal que bien es el espacio en el cual los pueblos que están absolutamente desarmados tenemos la posibilidad de hacer sentir nuestros puntos de vista. En el mundo nosotros no somos nada y las decisiones no se toman democráticamente, sino por los imperativos de aquellos que tienen una fuerza, por los imperios que son los que marcan el rumbo, pues, a nivel global. O sea, son las ideas de ciertas visiones de los países dominantes hegemónicos los que finalmente quieren que todo el mundo se haga a su hechura, no respetando las tradiciones y las identidades propias de cada país. Sí, yo creo que este es un tema sobre el que hay que profundizar más y hay que divulgarlo, ¿no? Hay que divulgarlo porque muchas veces cuando uno explica estos conceptos del tema del globalismo, el Foro Económico de Davos, que además es una cosa increíble, Ángel, porque todo está publicado, ¿no? Yo quisiera invitar a quienes nos ven a que entren a la página web del Foro Económico Mundial. Ahí está el plan desarrollado de lo que es el gran reseteo, está el plan de lo que es el programa del 2030, y dice claramente qué es lo que ellos quieren hacer con el mundo. Dice claramente lo que es el nuevo orden mundial, lo que es la idea que tienen de la propiedad privada, etcétera. Y es un programa que francamente resulta en algunos aspectos aterrador. Es una especie de implantación de un socialismo mundial y sobre el que hay que estar muy alertas y que ya se está poniendo en práctica en muchos aspectos, ¿no? Entonces, Pero claro, es cuando una, uno dice esto, a veces le dicen que es un conspiranoico, pero no, está publicado, ¿no? Es como un plan de gobierno que está puesto en la web por estos ya. grandes organismos internacionales y si no los leemos, si no los damos a conocer, va a seguir la gente pensando que es parte de una conspiración imaginaria, pero no, señor, todo eso es público y está dado a conocer por estos organismos internacionales que están detrás de este proyecto del nuevo orden mundial y de la globalización. Pero Mira tú, yendo, en un Ángel, país determinado, mira, a en temas un más país cercanos a determinado, nosotros, ¿qué me comentas de lo que está sucediendo con el ministro de Defensa, al cual se le está sí, sí, abriendo un sí, proceso? pero quería decir simplemente lo siguiente, en un país Sí, determinado, ¿ya?
cuando tú encuentras una declaración de un gobierno, de un ministerio, del Banco Central, una política, tú tienes derecho a salir a la prensa, a criticarlo y a discutirlo, y se abre un debate nacional. Pero frente a lo que hace Davos u otro, no hay ninguna forma de contradecir eso. Ah, no, Salvo que claro. te pongas, salvo que te pongas fuera del mundo con otras consecuencias. Entonces, mientras que en los estados nacionales hay un ámbito importante para la libre discusión y la democracia, en el ámbito mundial es la voluntad de los grandes imperios que dominan el mundo, que eso es la importante. Lo que ellos creen que es correcto, eso es, y eso no se discute. Los demás son pueblos bárbaros, no civilizados. Esa es un poco la consecuencia, ¿no? Lo que has dicho de Fusaro, ¿no? Que es muy interesante esa definición. Claro, yo creo que, y por esa razón, mira tú, es importante decirlo, hay una concomitancia, paralelismo entre el interés de debilitar la idea de nación en el Perú y en los países como los nuestros y estas políticas globales. ¿Te das cuenta? Claro. Una es el verso y el anverso de la misma realidad. Una cosa trae a la otra. En la medida que se debilita la idea nacional en el país, que se pierde la noción de soberanía, el globalismo puede penetrar con mayor eficacia y viceversa. O sea que hemos dado un paso importante en este tema con el archivamiento de Escazú y seguimos hay que seguir debatiendo porque todos los globalistas que aquí son los caviares hacen una campaña en contra, mentira, aquí dicen que queremos depredar el ambiente, que queremos matar a la gente que defiende a los ambientalistas, qué sé yo. Eso es una barbaridad, pero me habías hecho una pregunta que no quiero dejarla pasar sobre el ministro de Defensa, sobre el cual la fiscal de la Nación le ha abierto una investigación preliminar. O sea, esto resulta de que la corrupción ya no solamente es de Castillo, la cúpula, la familia, sino se extiende a todos los ministerios. O sea, el gobierno está infectado realmente por el virus de la corrupción. Hay una pandemia corrupta en todo el ámbito gubernamental. Y el problema, Ángel, es que nos vamos acostumbrando, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ¿y qué tiene pues que viaje con su hija? ¿O qué problema hay con que una persona más vive en Palacio? Y no es así, ¿no? O sea, las formas en que de manera así despótica y se cometen este tipo de actos implican un desprecio por la legalidad que no sabemos en otros momentos y en otros aspectos de la vida de estas personas hasta dónde más pueden llegar, ¿no? ¿Qué más puede estar pasando? Porque claro, estas son las cosas que son evidentes porque se ven en la televisión, los ven los periodistas, lo denuncian, pero hay cierto aire de impunidad y de desprecio por la ley, que a mí me preocupa mucho y que se va convirtiendo en costumbre, en un uso habitual de este gobierno, ¿no? Es la manera de ver las cosas que tienen, ¿no? La manera de enfrentar la realidad política, que es una costumbre en este gobierno. Sí, yo creo que es un vicio gubernamental, pero lo importante es que ese vicio no se convierta en normalidad para nosotros, para los ciudadanos. Por eso nosotros cumplimos nuestro deber de protestar, de alzar la voz, de decir no a este tipo de actitudes prepotentes que rompen con la legalidad y que hoy día ha llevado a que la fiscal de la Nación le abra un proceso al señor ministro, pero creemos que es muy importante que no se consolide en la conciencia ciudadana, en el imaginario del país, que estas cosas son normales y que se pueden dar sin que no pase nada. Creo que esa es un poco la labor de una prensa como la nuestra, la que queremos hacer, desde rescatar un fondo moral que no debe perderse en el acontecer de la vida y de la vida pública en particular. Así es. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, ha pasado volando el tiempo. Antes de despedirnos, circula un rumor por Lima, no confirmado aún. Parece ser que la cuñada hijastra de Pedro Castillo no ha pernoctado en Palacio de Gobierno. Podría ser, lo digo en condicional, que sea una persona que se suma a la lista de prófugos cercanos a Pedro Castillo. Vamos a esperar la confirmación de este detalle en las próximas horas y posiblemente mañana lo podamos conversar. Menudo trabajo de nuestro amigo flamante ministro del Interior, que ahora tiene uno más que buscar y perseguir. Si es que fuese así, ya se aumenta un prófugo más a su lista. Bueno, Ángel, nuestro programa llegó a su fin.
seguiremos mañana echando una mirada al día. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta mañana.